Bien, es necesario entender que en la práctica cristiana hay diferentes acentos en la manera de entender la iniciación, pero vamos a ver que son complementarios, o sea, no se oponen el uno al otro. Principalmente en la antigüedad, sin desconocer todo ese proceso anterior catecumenal de formación, de preparación, de disposición interior, la iniciación hacía referencia a la celebración de los sacramentos de la iniciación. O sea, no se desconocía que era importante ni toda esa disposición del sujeto para llegar con una disposición espiritual y de fe a la celebración de los sacramentos, todo ese camino largo de formación y de tiempo en el catecumenado, pero la iniciación como que solo se aplicaba a la celebración de los sacramentos de iniciación, ¿sí? Como que decía, el momento de iniciación, ¿cuándo es? Cuando se celebran los sacramentos, pero naturalmente reconocemos nosotros todo el valor que tenía previo a la celebración, todo el elemento del catecumenado. Nosotros hoy quizás hablamos más de iniciación, como toda esa etapa de duración, de formación, de preparación. Hablamos todo de ese recorrido catecumenal que lleva así a la celebración de los sacramentos, pero que le ponemos más el énfasis, digamos, a, tanto al rito como a la fe que se solicita. Porque estamos frente a un reto grande de articular celebración y fe, y para ello hay que tomarse tiempo. Ese es un factor que luego analizaremos cuando nos metamos un poco más a estudiar el catecumenado, el asunto del tiempo. Porque regularmente mucha gente, y estoy seguro que a ustedes también le ha hecho esa pregunta, es, bueno, ¿y cuánto dura esto? ¿Cuánto dura un catecumenado? Es una pregunta interesante, pero hay que saber entender cómo se maneja el tiempo. Entonces nosotros hoy entendemos por iniciación en el cristianismo, iniciación por los ritos, pero también iniciación en los ritos. Pero para que no pensemos que es simplemente una cosa ritual, quizás esta frase suena un poco más interesante. Iniciación en los misterios y ser iniciados por los misterios. O como también podríamos decir, iniciación en los sacramentos, pero también iniciación por los sacramentos, algo que nosotros conversamos y hablamos siempre del asunto, que la meta de todo esto y el fin último no es los sacramentos, sino pues por eso la expresión que usamos en América Latina, iniciación a la vida cristiana, ¿no? Tratando de conjugar, digamos, estas dos perspectivas. Alguien me preguntó que si también cabe usar la expresión de iniciación cristiana. Es una forma como también ambos explican lo mismo. Tanto hablar de iniciación cristiana explica esto, como hablar también de iniciación de la vida cristiana. Ambos términos, digamos, caben y explican eso. Todo eso hace necesario una teología de la noción de iniciación. Todo eso que yo dije es para poder llegar a por qué estamos en este módulo pensando en la iniciación desde la perspectiva antropológica, cultural, religiosa y cristiana. Era para llegar a esto, porque hablar de iniciación es colocar en su sitio el rito sacramental en el proceso catecumenal. Digamos que eso lo hablamos, lo discutimos, pero pues ahí está el gran reto que tenemos nosotros, ¿no? Es colocar en su sitio el rito sacramental en el proceso catecumenal, que sabemos que implica una integralidad del ser humano, lo afectivo, lo cognitivo, lo espiritual, lo simbólico, lo celebrativo. Saber que hay unos ritmos, hay unas etapas, porque con todo eso lo que queremos es que todas esas realidades dejen huella en la vida, en la mente, en el corazón de una persona y de la iglesia, ¿no? Porque el catecumenado no solamente debe tocar a aquellos que participan, sino que también debe tocar profundamente a toda la iglesia. Si nosotros consideramos que el catecumenado solamente tiene que tocar a un individuo que vino, lo estamos reduciendo en su carácter iniciatorio. El catecumenado debe tocar tanto a la vida de las personas que participen como a la vida misma de la iglesia entera, ya sea universal, ya sea local, ya sea parroquial. Mientras no logremos eso, podemos decir que alguien que participó de un curso le fue lo más de bien, pero pues cuando hablamos que el catecumenado es una manera de entendernos
como iglesia hoy, a eso es lo que me refiero yo, pero también hablaremos en otros encuentros. Y el término de iniciación implica un deseo de coherencia en relación con el acontecimiento sacramental, bautismo, confirmación, Eucaristía, y de la fe a la que le da forma. O sea, otra vez entonces la relación entre rito y proceso, entre fe y vida, que es la cuestión que está en juego aquí particularmente. Esto que viene aquí, que ustedes lo van a poder leer un poco más en el texto, el contenido antropológico de la noción de iniciación, va a ser clave para lo que después ese autor va a hablar de lo iniciático fructante hoy en nuestra sociedad. Porque estos elementos que a nivel antropológico y religioso tienen todas las iniciaciones, es bien complicado que lo tengamos hoy. Pero pues el reto es cómo logramos combinar esa realidad con esto que estamos hablando. Primero, la iniciación es una travesía simbólica hacia la muerte, o sea, es un morir para volver a nacer, o es un morir para resucitar, es una verdadera Pascua en términos nuestros, y toda iniciación tiene que mostrar esa realidad. O sea, yo muero a una forma de ser, de estar frente a mí mismo, la sociedad, la realidad, y renazco o resucito o salgo de la iniciación con otra identidad, con otra característica, con otra forma de hacer. Entonces, todas las iniciaciones juegan con el simbolismo de la muerte y de la vida, del morir para resucitar. Y naturalmente en el cristianismo sabemos nosotros, pues desde la teología, lo que significa el misterio pascual y la participación nuestra en el misterio pascual. Por eso todo proceso de iniciación consiste en deshacer un modo de ser para reconstruir una nueva coherencia. Y todo eso caracteriza el tono y el estilo de la iniciación. Todo eso, ese morir, nacer, debe ser característico de todo. Y los iniciados tienen que percibir que el llamado a ese morir o nacer viene de una palabra que tiene que tocar su corazón, su vida, su existencia, y que no se quede en simples informaciones. De eso en todas las iniciaciones hay enseñanzas, hay informaciones, hay palabra, ¿no? También lo hay en lo cristiano, y la cristiana, pues naturalmente en ese caso encontramos el anuncio, el querigma, la catequesis. Todo el proceso iniciático tiene un carácter original que tiene que tocar la libertad, o implica la libertad de la persona, y con mayor razón la iniciación cristiana podríamos decirlo, y así lo vamos a conversar cuando miremos un poco más el catecumenado. Yo suelo decir que es una pedagogía de la libertad y del acompañamiento de las motivaciones. Hay un proceso de acompañamiento y hay unas etapas. Está guiado, está acompañado por lo que supone uno o varios iniciadores, y que esos iniciadores tengan la formación y la habilidad para acompañar y conducir todo ese proceso. Luego, no hay iniciado sin iniciador. No existe en estos. Cuando hablemos de la iniciación hoy, vamos a ver que es otro cuento distinto. No existiría autoiniciación. Y se requiere también que ese grupo que convoca y que acompaña haga una evaluación del proceso, de cómo la persona que ha sido invitarse a iniciarse, pues está acogiendo esa propuesta, la está haciendo suya y se está integrando al grupo. Y regularmente tiene 3 tiempos. Hay una separación de los iniciados en relación con la sociedad a la que pertenecen. Hay una experiencia hecha al margen de dicha sociedad, y luego un retorno al grupo con el reconocimiento del nuevo estatuto que han adquirido los iniciados. Eso, para el caso nuestro, hay que saberlo pensar, porque pues no es que nosotros nos llevemos a las personas 3 años a un lugar aparte y luego reaparezcan allí en su nueva realidad de una nueva forma, ¿no? Tenemos que pensar si lo que nosotros hacemos tiene esa característica de separación y de una experiencia que invita a la persona a asumir su vida de la otra manera. Es así. Bastaría preguntarnos si esos cursos, esas charlas que hacemos, podemos darle el nombre de ese tipo de separación. O si lo queremos hacer, y de hecho tenemos que hacerlo, y es un reto del catecumenado, que se vea que implicarse en un proceso de estos exige de parte de la persona
dedicación, tiempo, disciplina, participar, pues la manera como hoy día se va viendo la separación, se entiende esa separación, ¿no? Y la iniciación afecta tanto a la persona que es iniciada como al grupo que inicia. Ambos tienen que verse tocados, ¿no? No solamente porque se suman nuevas personas a su grupo, sino porque también el grupo como que vive una propia experiencia de morir y nacer, y adquiere una nueva característica de su presencia en su entorno. Vamos ahora a ver cómo si esto que es común a casi todas las iniciaciones antropológicas y religiosas, hoy es posible hacerlo. Es un poco la pregunta que ese señor nos invita a hacer cuando se dice la iniciación en nuestras sociedades de hoy. Primero, a partir de un hecho que en nuestra sociedad pues pareciera que todas las iniciaciones hoy son imposibles, son puestas en entredicho, ¿no? O es algo que ya no existe, o hacerla con todas las características anteriores es algo totalmente imposible de realizar, ¿sí? De hecho, pues como leímos en las primeras lecturas de Luis Duco, que veíamos los ambientes de acogida, de codescendencia, de covecindario, de cotrascendencia, veíamos que hay una crisis fuerte en todos los procesos sociales no de iniciación, sino pues de misma socialización humana, ¿no? Y lo mismo también decía el otro autor, Juan Martín Velasco, acerca de lo cristiano. Este autor dice que las iniciaciones no han desaparecido. Lo que sucede es que se han desplazado o se han disociado. O mejor, que ya no tienen la forma que tenían en las otras sociedades, más estables, más unificadas y más abiertas a la tradición. Que son sociedades, mientras que la sociedad de hoy nuestra es dinámica, cambiante, heterogénea, plural, flexible, de la innovación. Recuerden lo que hablábamos de los 3 tipos de sociedades: prefigurativas, cofigurativas y posfigurativas. De pronto en esas primeras sociedades eran más cercanas a ese tipo de iniciaciones, mientras que las de ahora sigue existiendo iniciación, pero con otras características. Entonces, se mantienen las iniciaciones, pero con profundos cambios y en nuevas realidades. Aquí un paréntesis: en todos los ensayos que hemos estado leyendo, es claro para muchos 2 cosas, que nos encontramos sí frente a una nueva realidad que genera muchas preguntas, muchos cuestionamientos de la forma tradicional que venimos haciendo las cosas, pero que eso no hace imposible que podamos ofrecer iniciación cristiana, pero que sí nos invita a vernos distintos, ¿no? Recuerden la imagen del vino y de la copa. Pero también en otros casos se suma en algunos textos, y yo lo escribí allí algunos, como una pregunta más, invitándolos a como cierta nostalgia de que, qué cosas, si las cosas no hubieran cambiado sería todo más fácil, porque las cosas no son como antes. Ojalá las sociedades fueran como las de antes y sería todo más fácil, ¿no? Como cierta nostalgia del pasado. Y eso en este caso no nos ayuda. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser conscientes que la situación es otra. En el caso nuestro latinoamericano, pues hay muchas transiciones, depende del contexto donde uno esté, pero la cristiandad y sus formas de acompañar cada vez están desapareciendo más, y como lo decía el texto de América Latina, esas formas están desgastando. Ahora bien, si vamos más allá de la situación, tenemos que decir que incluso esas formas no responden a lo que es una verdadera iniciación cristiana. Entonces, las iniciaciones se mantienen presentes entre nosotros, pero con profundos cambios y en nuevas realidades. Y esto es lo que este autor va a decir en dónde está el cambio fuerte, en dónde está, digamos, la realidad cambiante fuerte en estos asuntos. Va a decir que nuestras sociedades se caracterizan por un iniciático fluctuante, donde lo iniciático no es idéntico a iniciación. Podríamos decir que lo iniciático es un elemento de todos esos de la iniciación, por eso no se identifican. Voy a leer esto despacio porque el ejercicio que después haremos es que dialoguemos con atención entre todos de esto.
La palabra iniciático designa la integración a un capital cultural e incluso espiritual, fuera del cual cada uno queda desmarcado o marginal. Indica una operación que tiene que realizar cada uno y que superan mucho los aprendizajes escolares y técnicos. Por eso es fluctuante, porque es más una autoiniciación. Es más una autoiniciación. Fijémonos, estoy seguro que muchos de nosotros, frente a la necesidad que se nos planteó hace tiempo y ahora del uso de las nuevas teologías, de las nuevas tecnologías, si somos analfabetas en ellas, vamos quedando desmarcados y marginados profesionalmente, humanamente, desconectados, ¿sí? Si uno tiene un teléfono celular, si uno tiene un WhatsApp, si uno tiene un computador, si uno tiene un correo, entonces nos toca a todos aprender eso, aprender ese capital cultural. Seguramente alguien nos ayudó, alguien nos apoyó, pero también eso implica un autoaprendizaje, aunque bien, como lo dice aquí bien el texto, lo iniciático no solamente se reduce a lo técnico, que también se reduce al capital cultural humano, ¿no? Aprender idiomas, a habitar este mundo, a saber viajar, a hacer muchas cosas en la realidad de hoy. Fijémonos que todo eso pide aprendizajes y apropiación de un capital cultural, y que muchas veces lo aprende uno solo, va adquiriendo ese aprendizaje a medida que la vida se lo va solicitando, lo va pidiendo y lo va necesitando. Entonces, fijémonos que eso de un grupo que me llama, que me integra, que me separa, que me dedica un tiempo prolongado para que yo me forme en eso, a eso es lo que está hablando aquí, iniciático fluctuante. Eso no es tan preciso, no es tan claro, no es tan real, es algo más bien problemático. Eso no quiere decir que también no exista eso, también existe, pero la característica mayor es esa primera. La segunda, nos entregamos a los valores del mundo que nos rodea y asimilamos ese patrimonio por medio de una ósmosis, una inmersión, una impregnación, pero sin institución iniciática autorizada y creíble, al haber perdido las instituciones su influencia y su crédito. Recordemos la primera lectura de Luis Tuco, ¿no? La familia ha cambiado tanto que en muchos casos no es una institución iniciática, ni autorizada, ni creíble, y ha perdido fuertemente su influencia. La escuela. Hoy existe un movimiento fuerte de no escuela. Incluso los muchachos que van a la escuela no creen en ella, les toca ir por fuerza, por obligación. A lo mucho la escuela lo que les ofrece es socialización de pares, pero la escuela como una formación para ser profesionales, ciudadanos, bueno, muchas que le damos a la escuela no existe, y mucha gente no le cree a la escuela. Ha perdido también, digamos, esa credibilidad, y las iglesias y todo. Entonces, hay un factor institucional fuerte que es frágil, que es debilitado completamente. O sea, yo, por ejemplo, puedo aprender idiomas sin ir a un instituto, o puedo hacer mis cursos de primaria y secundaria en casa, ser autodidacta y presentar un examen y validar todo eso. O puedo generar valores y vida y realidad social al margen de mi familia, aunque habite con ellos. Digamos que es un poco lo que está diciendo aquí. Ser de su tiempo, eso no requiere un aprendizaje particular o una separación, sino una cosa que va muy bien, del día al día. O sea, por eso se habla de ósmosis, de inmersión, de impregnación. Digamos que como que ese espacio separado de la iniciación, donde un grupo le dedicaba tiempo prolongado y largo a la formación, a eso se llama como lo iniciático, ¿no? Ya no existe eso. Y hoy día el papel fundamental en todo esto son los de comunicación social, las nuevas tecnologías. Yo puedo aprender a tocar guitarra por internet, puedo aprender un idioma por internet. Es un poco lo que está en juego. Formar parte entonces de una red, de un grupo de amigos, de una asociación, no exige, no solicita o no se ve como necesario ese trabajo preparatorio, previo, prolongado, intensivo en el tiempo, sino que se va aprendiendo sobre la marcha cómo comportarse y cómo participar. Por eso la iniciación permanece en forma de iniciático fluctuante, sin un anclaje institucional preciso.
aunque conserva la idea de un proceso coherente y orientado hacia un fin socialmente definido. O sea, yo quiero aprender tal cosa, yo quiero sacar mi título secundario, pero no quiero ir a la escuela. Entonces lo puedo hacer porque tengo claro esa meta, pero lo puedo es que no. Entonces, dejo aquí, platica, volveremos sobre ello. Simplemente me interesa ir cerrando un poco mi exposición y ya volveremos a leer esto más en detalle y a dialogar sobre ello.